Buenas, en este video vamos a hablar sobre el concepto de divisibilidad dentro de los campos de los números enteros, porque allí no tenemos división con coma. Este concepto de divisibilidad, sí, obviamente, hace referencia a la división. Y dentro de la división podemos identificar algunos valores, que son múltiplos, divisores y a veces también usamos la palabra factores. A continuación tenemos dos divisiones, el número 32 dividido por 4 y por 3. Por 4, como resultado obtenemos 8 y no nos sobra nada, es decir, el resto es 0. Pero al dividir por 3, el factor es 10, pero nos sobran 2, que esos 2, al ser una división dentro del campo de los números enteros, no se puede seguir dividiendo. En primer lugar, lo que vamos a saber entonces es que 32 sí se puede dividir exactamente por 4, pero no por 3. Al dividir por 3 nos van a sobrar 2 enteros. Bien, en la primera división, 32 se puede dividir por 4. Esto significa que 4 y 8, que es el resultado, son divisores de 32. Ahí tenemos el primer concepto de divisores. Son números que pueden dividir exactamente a otro valor. En este caso identificamos 2. También hay más, que están escondidos adentro del 4 y del 8. El 2, por ejemplo. Y esto también significa que 32 es divisible por 4 y por 8, porque se obtiene resto 0. Todo tiene que ver con el resto 0. Por otra parte, haciendo relación al concepto de múltiplo, 32 será múltiplo de 4 y de 8. ¿Por qué? Porque existe algún valor entero al que yo puedo multiplicar el 4 y obtener el 32. Y también existe un número entero al que yo puedo multiplicar el 8 y que me dé 32. Por lo tanto, 32 es múltiplo de 4 y múltiplo de 8. Y además, un concepto equivalente a ser múltiplos, el concepto de factores. 4 y 8 son factores de 32. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir al 32 como una multiplicación entre esos números. Y tiene obviamente más factores de acuerdo a si yo escribo el 32 de otra forma de multiplicación. Por tanto, en una división tradicional, en este lugar se ubicarían los que son múltiplos y en este otro lugar se ubicarían los que son divisores y o factores. En la otra división que mostré al comienzo de 32 dividido 3, sí podemos dividir, pero nos queda un resto 2, lo que significa que 32 no es divisible por 3 y tampoco 32 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, 3 no va a ser divisor de 32. Una aclaración final es que el concepto de divisibilidad solo se usa en el campo de números enteros, porque en los otros campos cualquier valor lo podemos dividir por otro, utilizando las comas, fracciones y expresiones decimales. Y para cerrar, recordemos que los múltiplos son aquellos números que se obtienen de multiplicar o del resultado de una multiplicación de otros números que siempre van a resultar divisores o factores de ese valor. La palabra factor, recordemos que viene más que del concepto de división, del concepto de multiplicación. En una multiplicación, los elementos que intervienen en ella se llaman factores. Espero que les haya servido el video y puedan identificar cuáles son múltiplos y cuáles divisores en una actividad. Hasta la próxima.